Recording in progress. Listo. Muy buenas noches, bienvenidos a este Congreso Financiero y Tributario, organizado por MAPA, CPA y el Magíster Diego Ruano. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta jornada que tenemos hoy lunes 13 de junio. De verdad, son expertos, grandes profesionales los que van a estar cada una de estas jornadas, cada una de estas noches, impartiendo y compartiendo de sus conocimientos con cada uno de nosotros. Así es que a nombre de MAPA, Movimiento de Amigos Profesionales Agremiados, le damos la más de las cordiales bienvenidas en esta noche al Congreso que hoy arrancamos con esta bonita e interesante charla que tendremos hoy. Pido disculpas de parte del Magíster Diego, que no va a poder estar porque su vuelo viene él del extranjero y tiene un vuelo ahí que se retrasó, pero ya se va a unir con nosotros. Así es que agradecemos la participación de cada uno de ustedes y el interés por estar hoy acá recibiendo de estos temas tan interesantes. Hoy el tema es súper interesante y tenemos un invitado de lujo. El invitado que tenemos hoy de verdad nos va a compartir de sus vastos conocimientos y de su experiencia que tiene para acá con nosotros. Tengo algunos anuncios que darles para que por favor desde ahorita tomen nota. Vamos a informarles que se les estará entregando un certificado o un diploma virtual, el cual ustedes van a tener un código QR para que lo puedan descargar. Pero es importante que en el enlace de la lista de asistencia lo van a colocar en el chat dentro de unos minutos, ya por ahí por las 8 o 8:30, lo van a colocar y ustedes van a accesar a ese enlace y por favor colocar los datos y el nombre como quieren que aparezca en su certificado o en la emisión del diploma o certificado digital que les daremos. Es importante que escriban su nombre completo porque así se le va a hacer. El diploma deben estar presente para ser merecedores de este y para poderlo recibir las 4 sesiones. Así es que por favor tomen nota. Es importante llenar el link que les van a poner en el chat. Hay que estar pendientes y también es importante que asistamos a las 4 sesiones que vamos a tener. Hoy vamos a tener una jornada muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante todo lo que nos va a hablar nuestro profesional, que ahorita les voy a leer un poco de su currículo. También quiero decirles que nos pueden seguir a través del Facebook de MAPA, ¿verdad? De CPA,
porque ahí vamos a tener constantemente información de otros cursos gratuitos. Creo que va a haber un curso gratuito de inglés por 6 meses que va a estar muy importante, y así podemos seguir dándoles más beneficios si ustedes pues nos siguen por ahí y van a tener noticias frescas y la información pues del movimiento. Para mí es un gusto y de verdad es un tremendo honor presentarles al doctor Ruano. Él es nuestro profesional el día de hoy que estará a cargo de esta charla y de esta disertación. El doctor Luis Fernando Cordón Morales es doctor en Derecho Tributario y en Derecho Mercantil. Distinción magna cum laude de maestro en Derecho Tributario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, con pensum cerrado de doctorado en Derecho Constitucional, perito contador, diplomado sobre Derecho Aduanero y Tributación Nacional, así como diplomados de Tributación Internacional de la Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina, y de la International Tax Academy, International Bureau of Fiscal Documentation en Holanda, entre otros diplomas. Entre su experiencia laboral, tiene 16 años de ejercicio profesional, asesor tributario y asesor corporativo, conferencista y mandatario de entidades privadas, servicio de consultoría y defensa fiscal, asesor del director, expresidente y exmandatario de la Superintendencia de Administración Tributaria. También como docente de posgrado y pregrado de Derecho Administrativo, Financiero, Tributario y Aduanero de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, Campus Central. También de la Universidad Galileo, Campus Central, regionales, y del Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala, COSEDE. También de la Universidad Rafael Andívar, del Centro Universitario de Occidente, CUNOC, del Centro Universitario de Zacapa, CUNSAC, del Instituto de Derecho Mercantil, IDM, y Escuela de Estudios Judiciales. Integrante de ternas evaluativas y asesor y revisor de tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Él es expresidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Tributario y miembro de la Red Latinoamericana de Conferencistas y miembro de la International Fiscal Association, IFA. También tiene publicaciones jurídico-financieras en revistas nacionales e internacionales, columnista y analista invitado de radio y televisión nacional. Es un profesional que ha dedicado sus años profesionales al estudio, al compartir sus conocimientos, y hoy lo tenemos como nuestro conferencista. Así es que yo quiero que recibamos, pues no les puedo decir con un aplauso, aunque sí, ahí donde están, el doctor se lo merece, al doctor Ruano, que hoy, al doctor Cordón, que hoy está para acá, estará dando nuestra charla del día de hoy. Así es que luego les vamos a informar cómo vamos a tener el tiempo de preguntas al final, para que ustedes, por favor, vayan poniendo y tomando nota. Doctor, bienvenido en esta noche. El tiempo es suyo. Bueno, muy buenas noches. Tenía complicación ahí para activar el audio. Primero que todo, darle las gracias a MAPA, al maestro Diego Ruano por la invitación y al licenciado Johnny Gallo por la presentación protocolaria. Muchas gracias. Innecesaria a veces, pero les agradezco mucho la cordialidad. Para mí es un verdadero gusto poder compartir con todos ustedes en esta oportunidad un tema que máxime con la coyuntura internacional
va a revestir de mayor trascendencia. La razón por la cual es que la cadena de valor pueda surgir un cambio, ¿no? Y que se vuelva regional. Eso hace que la planificación fiscal, que hoy por hoy podamos tener la planificación fiscal internacional, se tenga que replantear. Entonces, está en una presentación que mi sugerencia es tomar nota para poder hacer las consultas al final de la misma, dado de que solo es una diapositiva y que fácilmente al final pueden tomarle una imagen o bien se las comparto para que ustedes lo tengan a su disposición. Importante que estén atentos a aspectos puntuales que sería interesante que los abordemos al final de este conversatorio. El tema central es referente a las fuentes y principios del derecho tributario internacional. Sin embargo, para poderlo conceptualizar, es importante que primero partamos de la idea del derecho tributario. Como recordemos, el derecho tributario surgió del derecho financiero y conforme su evolución fue adquiriendo autonomía. Pero ¿cómo adquiere autonomía una rama del derecho? Una rama del derecho la adquiere cuando se establece que tiene su propio sistema normativo, tiene también su propio objetivo de estudio y principalmente porque tiene sus propios principios rectores. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, para hacer un símil, el derecho penal es un derecho autónomo. Tiene su propio sistema normativo, tiene su propio objeto y tiene sus propios principios, como podría ser el de presunción de inocencia, por ejemplo. Tenemos el derecho laboral con las mismas características en donde tiene como verbo o como principio rector la tutelaridad. El derecho tributario es una rama del derecho que tiene como objetivo regular las relaciones entre el acreedor del tributo y el deudor del tributo. Por lo tanto, el objeto de esta rama del derecho es el tributo. Y tiene sus propios principios. En el caso de Guatemala, estos principios los encontramos regulados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Por lo tanto, se convierten en mandatos, se convierten en ordenanzas. A diferencia que en otras jurisdicciones, otras realidades, en las cuales los principios están establecidos en leyes ordinarias. El hecho que en Guatemala esté establecido en una norma, en la Constitución, pues tiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque los principios, entre una de sus funciones especiales, es que representan un acuerdo político. Y si está en la Constitución Política de la República, el acuerdo político es de la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, está al más alto nivel de la jerarquía normativa. Este derecho tributario tiene sus ramificaciones, como por ejemplo, el derecho sustantivo tributario y el derecho formal tributario. El derecho sustantivo tributario es aquel que regula desde el nacimiento de la obligación tributaria hacia su extinción. Por lo tanto, ahí vamos a encontrar desde los sujetos de la relación jurídica tributaria, sujeto activo, sujeto pasivo, la propia relación jurídica tributaria, los otros elementos típicos del tributo como el tipo impositivo, el periodo impositivo, hasta su extinción, las formas de extinguir la obligación tributaria. Frente al derecho sustantivo tributario tenemos al derecho formal tributario, ¿no? Este derecho formal tributario se refiere a la ritualidad, a las formas del cumplimiento tributario. Y ahí encontramos todas aquellas normas que regulan la ritualidad. Que se debe de extender una factura, la descripción de la factura, que se tiene que presentar una declaración. Así como existen estas dos ramas del derecho tributario, surge el derecho tributario internacional. Entonces, nuestro objetivo primario esta noche es tratar de conceptualizar el alcance del derecho tributario internacional y al final de la charla podemos llegar a concluir si este obtuvo autonomía del derecho tributario o continúa siendo una ramificación del mismo. Por lo tanto, vamos a partir de esta conceptualización estableciendo que si existe o no un sistema normativo. El derecho tributario guatemalteco, como sabemos, partimos de la Constitución, tenemos el Código Tributario y tenemos la Ley Orgánica de la Administración Tributaria como aquellas normas
que van a formar parte del sistema tributario. Y así tenemos diferentes cuerpos normativos, diferentes leyes que regulan tributos, y a esto le vamos a llamar sistema impositivo tributario. Entonces, en Guatemala no solo tenemos un sistema tributario, sino que también tenemos un sistema impositivo tributario. Tenemos tributos con sus propias características, tenemos tributos en los cuales sirven de información para la determinación y liquidación de otro impuesto. Muy bien, dentro del derecho tributario internacional podemos partir sobre cómo la Constitución dejó establecido las relaciones del Estado de Guatemala frente a otros estados. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 3 de la Constitución, específicamente el artículo 149 al 151, en la cual el constituyente fue claro a establecer cuál iba a ser la forma en que el Estado de Guatemala se va a relacionar con otras jurisdicciones o con otros estados. Este derecho tributario internacional podemos ubicarle un sinnúmero de fines. Sin embargo, me tomé el atrevimiento de poder unificar aquellos postulados más relevantes que los doctrinarios del derecho tributario internacional han establecido respecto a la finalidad de esta rama del derecho. La primera y más importante es evitar la doble imposición, pero esta doble imposición es obviamente internacional. Como todos conocemos, el artículo 249 de nuestra Constitución establece aquellos elementos que al configurarse daría por realizada una doble o múltiple tributación. Entre esos podemos identificar que hayan sujetos activos que graven un mismo sujeto pasivo por un mismo hecho o evento, ¿verdad? Y que eso puede realizarlo dos sujetos activos o más sujetos activos. Por lo tanto, podríamos estar hablando de una doble o una multitributación nacional. Pero cuando aquí nos referimos a esta doble imposición, nos referimos a la internacional. Quiere decir que esos dos sujetos acreedores de tributos son dos o más estados. Este sujeto pasivo es el elemento deudor de la relación jurídica tributaria. Para poder entender el alcance de una relación jurídica tributaria, trasladándonos al plano nacional, lo podemos ubicar en el artículo 14 del Código Tributario, en donde ahí establece que esa relación va a ser ese vínculo jurídico. Al decir que es un vínculo jurídico, está basado en normas jurídicas. Tiene que existir una norma previamente que establezca el inicio de esa relación jurídica tributaria. De acá podemos resaltar cómo el principio de legalidad en materia tributaria es el más importante para establecer el inicio de una relación jurídica tributaria. La mayoría de personas enfocan la ubicación del principio de legalidad en el artículo 239 constitucional. Sin embargo, mi sugerencia es que este se integre con el artículo 135 literal D de nuestra Constitución, porque en el mismo, este artículo 135, se establecen los deberes de todos los ciudadanos. Y precisamente en la literal D establece que es un deber cívico constitucional contribuir a los gastos del Estado. Pero al final del apartado establece de la forma prescrita por la ley. Por lo tanto, podemos encontrar que el artículo 135 es el primer artículo donde encontramos el principio de legalidad tributario, el cual se integra con el artículo 239, que este sí es más literal, más enfático al establecer esa facultad exclusiva, esa potestad exclusiva que tiene el Congreso de la República para establecer tributos y sus bases de recaudación. Sobre el hecho imponible, siempre el artículo 16 del Código Tributario establece que al activarse, al darse ese hecho imponible, da como resultado el nacimiento de una obligación tributaria. Ahí tenemos ejemplos como en el impuesto al valor agregado, que tenemos un catálogo de hechos imponibles. No existe
Uno, es un catálogo. Realizar importaciones, recibir en adjudicación, una donación entre vivos. Hay una multiplicidad de hechos imponibles. El periodo impositivo es importante porque de este nos encontramos en la segunda forma de que se manifiesta la relación jurídica tributaria representada en la obligación tributaria. Hay tres momentos de la obligación tributaria. El primero, cuando se genera la obligación. Por ejemplo, si alguien obtiene rentas hoy, que es 13 de junio, hoy generó la renta, por lo tanto, se da el primer elemento de la obligación tributaria, la generación de renta. La segunda es cuando se determina la obligación tributaria, y aquí el periodo impositivo nos da ese segundo momento en el cual la obligación tributaria se está presente, y es cuando se determina la obligación tributaria. Y la tercera y la última es cuando se liquida, o bien cuando se paga la obligación tributaria. Por lo tanto, tenemos que tener claro estos tres momentos que incluso nos sirven para el inicio del conteo de las prescripciones en materia tributaria, dependiendo el impuesto al cual nos estemos refiriendo. Y luego los sujetos activos. Los sujetos activos son aquellos acreedores del tributo. Entonces, si es una relación jurídica, nos estamos refiriendo en una relación de derechos y obligaciones. Por ejemplo, el Estado tiene el derecho de agenciarse de recursos para cumplir con sus fines, pero tiene la obligación de cumplir con los fines generales del Estado. El Estado se encuentra estructurado de tal manera de que le sea posible atender los requerimientos colectivos, pero si el Estado no cuenta con los recursos que se convierten en ingresos para poder realizar esas erogaciones que son los gastos tributarios, para poder prestar servicios públicos y de esta manera satisfacer necesidades públicas, el Estado no va a poder atender los requerimientos colectivos, consecuentemente no va a poder cumplir con los fines generales por los cuales ha sido creado. En derecho tributario internacional, pues encontramos estos mismos elementos, solo que extrapolados al plano internacional. Este sujeto pasivo es gravado por uno o más sujetos activos internacionales por algún evento o un hecho imponible y durante un periodo en específico. Cuando son dos sujetos internacionales que tienen la pretensión de gravar a un sujeto pasivo, estamos hablando de una doble tributación. Sin embargo, cuando son dos o más, estamos hablando de una multiplicidad de sujetos activos, por lo tanto, estamos hablando de una múltiple imposición. Otro de los fines que tiene el derecho tributario internacional es que lo que busca es prevenir y reprimir ilícitos. Recordemos que a partir de que estamos en un mundo globalizado, así los actos de personas o corporaciones van más allá de una jurisdicción. Y entonces existen delitos que se han convertido o han sido denominados delitos transnacionales, aquellos que afectan a más de una jurisdicción. Entre esos podemos mencionar el lavado de dinero, el tráfico de personas, el terrorismo, y está incluida la evasión. La evasión de impuestos está incluido dentro de aquellos delitos transnacionales porque en su configuración pueden llegar a afectar a más de una jurisdicción. En el caso de Guatemala, si hacemos una revisión a la normativa penal tributaria, que se convertiría en derecho tributario penal, así como ya mencionamos el derecho tributario constitucional con algunos principios que hemos mencionado, también existe el derecho tributario penal, que en el plano guatemalteco encontramos del artículo 358A al 358D los 4 delitos que están relacionados con el régimen tributario. Y van a encontrar ustedes que donde están organizados los mismos están denominados como delitos contra el régimen tributario. El primero de ellos tenemos la defraudación tributaria. Toda aquella maniobra
ardido engaño que induzca en error a la administración tributaria, ya sea en la determinación o en el pago de tributos, y que este acto pues cause un menoscabo a la recaudación. Todos esos son los elementos tipo para poder tipificarse el delito de defraudación tributaria. Luego, en el artículo 358b, tenemos un listado catálogo de causas especiales de defraudación tributaria. En el 358c tenemos apropiación indebida de tributos y finalmente tenemos resistencia a la acción fiscalizadora en el 358d. Como se pueden dar cuenta, la evasión no está incluida dentro de la gama de delitos relacionados contra el régimen tributario. ¿Por qué no menciono los delitos aduaneros? Porque los delitos aduaneros son delitos contra el sistema aduanero y estos se encuentran regulados en una normativa penal especial, que es el decreto 58-90, Ley contra la Defraudación y Contrabando Aduanero. Que aquí cabe la oportunidad para mencionar que si bien existe el delito de defraudación aduanera, si lo comparamos con el delito de defraudación tributaria que he mencionado, tiene verbos rectores totalmente diferentes. Por lo tanto, mi recomendación es no tender a interpretarlos o con el mismo alcance, porque esas normas protegen bienes jurídicos totalmente diferentes. Las primeras, el régimen tributario, y las segundas, el sistema aduanero. En el caso específico del derecho tributario internacional, lo que busca es que estas jurisdicciones puedan controlar, puedan intercambiar información para efectos de que, de conformidad con las normativas de sus propias jurisdicciones, puedan investigar y perseguir delitos relacionados con el régimen tributario. Hago esta aclaración porque el hecho de que la evasión fiscal no esté regulada como delito en Guatemala no quiere decir que Guatemala en sus relaciones con otro estado no vaya en la búsqueda de la lucha contra delitos que también dañen el régimen tributario. Para poder prevenir, reprimir ilícitos, es por eso que existen la firma de acuerdos. Ustedes recordarán que con la reforma del decreto 37 de 2016, en la cual se introdujeron algunas normas de fortalecimiento a la administración tributaria, se incluyó un procedimiento sumario para que la administración tributaria guatemalteca pudiera tener acceso a información bancaria para efectos fiscales, y establece dos propósitos. Uno de los propósitos es por investigación. No se refiere a investigación criminal, sino que se refiere a investigación dentro de las competencias tributarias y aduaneras que tiene la administración tributaria. Y el segundo propósito es por la existencia de un acuerdo. ¿Y qué tipo de acuerdo? Acuerdo de intercambio de información entre administraciones tributarias. A partir de eso es que la superintendencia ha firmado algunos acuerdos de intercambio de información con las administraciones tributarias de otras jurisdicciones. Esto lo que busca es que se coordinen los sistemas, porque si se coordinan los sistemas tributarios, o bien las administraciones tributarias, siendo más concreto, van a poder lograr el objetivo de prevenir y reprimir ilícitos y asimismo controlar si efectivamente se está dando la doble o la múltiple tributación. Si se pueden dar cuenta, no obstante son fines diferentes, están enlazados en que necesitamos de uno para poder conseguir otro. Estos acuerdos tienen como aspecto relevante que ante la experiencia internacional, para que estos se lleven a cabo, se deben de delimitar los poderes que regularmente tienen de manera hermética cada una de las administraciones tributarias en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, pero dentro del marco territorial de cada uno de los países. Cuando se firma este tipo de acuerdos, pues esa delimitación es alterada, pero obviamente se requiere de un procedimiento en el cual el Estado esté de acuerdo o hasta qué punto puede intercambiar información. Acá hay que ponerle un punto sobre las IS, ¿verdad? Porque en el caso de Guatemala sí está regulado el secreto fiscal. En el caso que la administración tributaria tiene limitaciones para compartir cierta información.
Y esta limitación no solo es constitucional, sino que también es a través de las leyes ordinarias. Tanto el Código Tributario como la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria es clara al establecer de qué forma y en que la administración tributaria puede compartir información. Es por eso que, no obstante, el ente fiscal ha firmado los acuerdos, necesita una aprobación judicial para poder compartir esa información. Si no se hacía la reforma del decreto 37 de 2016, no se contaba con una fecha límite para que la administración tributaria pudiera obtener esa información. Eso limita obviamente el actuar del fisco. El fisco, si quiere investigar y poder poner a disposición de los contribuyentes un conferimiento de audiencia, pues tiene un tiempo fatal que tiene que cumplir. Si la ordenanza judicial se atrasa, pues estaría perjudicando a la administración tributaria. Es por eso que se creó ese procedimiento sumario que en más o menos 14 días ya la administración tributaria tiene que tiene de tener a su disposición esa información financiera con fines fiscales. Obviamente tiene que justificarle el propósito de manera previa al juez de primera instancia penal en materia tributaria y aduanera. En el caso de los acuerdos, el mismo sentido. Puede firmar el acuerdo de la administración tributaria, pero tiene que acudir a ese procedimiento sumario judicial para obtener la autorización del juez para que pueda compartir esa información. Por lo tanto, se pueden dar cuenta de que no se trata únicamente de firmar acuerdos. Hay un riesgo en la delimitación de poderes, esos acuerdos deben de ser claros y tienen que ir en la búsqueda de los objetivos de las administraciones tributarias. Es acá en donde podemos hacer la pregunta. ¿Cuántos acuerdos puede llevar firmado la administración tributaria y qué le ha limitado el poder firmar más acuerdos o firmar acuerdos con aquellas jurisdicciones en la cual tenemos como Guatemala mayor interés fiscal? Pueden haber diferentes respuestas, pero una puede ser el interés de otra jurisdicción de compartir información con la administración tributaria. ¿Es importante que el ente fiscal continúe en la búsqueda de la firma de más acuerdos? Sí. ¿Por qué? Porque recordemos, más adelante vamos a hablar de los paraísos fiscales, pero la configuración de una jurisdicción como paraíso fiscal no existe una definición universal. Incluso la mayoría de países no tiene regulado taxativamente lo que es paraíso fiscal, pero existen lineamientos generales de organizaciones o países en específico que establece bajo qué condiciones se va a considerar a un país como paraíso fiscal o no. Tenemos a OCDE, tenemos Francia, que es rígido en ese sentido, y del lado latinoamericano, Argentina. Por lo tanto, tener firmado estos acuerdos hace que Guatemala se aleje de ser considerado como un paraíso fiscal. En todo caso, un país poco cooperante o poco transparente por otro tipo de normativas que tenemos aún, como por ejemplo la liberación del secreto fiscal, la liberación del secreto bancario, que cada uno tendrá su percepción de la misma. Pero si hacemos un análisis de esta misma reforma, artículo 37 del decreto 37 de 2016, podemos ver que realmente liberación del secreto bancario es dudoso, ¿no? Porque quien tiene acceso directo a información financiera sigue siendo la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala y la Superdebanco. La administración tributaria no tiene acceso de forma directa. Esa lo puede interpretar organizaciones o jurisdicciones de forma diferenciada. Muy bien. Como segundo paso, tenemos que hablar sobre las fuentes del derecho tributario internacional. Para poder entender a qué nos referimos como fuente, nos tenemos que trasladar a entender las formas en que el derecho puede ser creado. Acá hay doctrinarios que tienen diferentes posturas. Yo les voy a dar la postura tradicional de las fuentes generales del derecho. Obviamente ustedes saben que el derecho evoluciona, por lo tanto puede contrastar de cierta manera con pronunciamientos contemporáneos respecto al alcance de ciertas fuentes del derecho. Cuando hablamos de las fuentes generales de tenemos tres, las vamos a enfocar en tres. Las primeras serían las fuentes históricas. Esas fuentes históricas son todos
todas aquellas normativas precedentes a la normativa vigente. Por ejemplo, si hablamos del impuesto sobre la renta, actualmente está en el libro 1 del decreto 10/2012, pero anteriormente estaba en el decreto 2692, de ahí del impuesto sobre la renta. Entonces, este decreto, no obstante, ha sido derogado, sirvió de fuente para la creación del decreto 10/2012. Por lo tanto, alguien que quiera aprender sobre impuestos sobre la renta, no obstante, ya no está vigente el decreto 2692, la lectura del mismo es útil para entender el decreto 10/2012. Para los que tuvimos la oportunidad generacional de poder conocer el decreto 2692, cuando entró en vigencia el 10/2012, pues se nos facilitó de cierta manera el entendimiento de la nueva forma de generar, determinar y liquidar el impuesto sobre la renta, porque solo comparábamos las diferencias con el decreto 2692. Por lo tanto, las fuentes históricas se posicionan como una de las principales fuentes del derecho. Otra de las fuentes del derecho tenemos las que se llaman fuentes reales. Y las fuentes reales van a ser todos aquellos acontecimientos que al darse dan como resultado el surgimiento del derecho. ¿Sí? Para irnos un poquito, no tan atrás, ¿verdad? Porque tendríamos que regresar hasta tiempos de Solón, ¿verdad? De la antigua Grecia, que vino a ser el que puso las bases de la democracia en Atenas. ¿No? Vamos a venir un poquito más para acá, bueno, bastante más para acá, y vamos a hablar, por ejemplo, de la Revolución Francesa. Si no hubiera existido la Revolución Francesa, esa normativa, principalmente de derecho administrativo, no hubiera logrado el desarrollo que hoy por hoy ha tenido. ¿Cómo podríamos someter al ostentador del poder al cumplimiento de la ley? ¿Sí? Aquella famosa frase de que nadie es superior a la ley no fuera posible sin la Revolución Francesa. Es por eso que ese evento fue una fuente de derecho. Acá en Guatemala tenemos varios acontecimientos que han provocado el surgimiento de nuevas leyes o las reformas de sistema, ¿no? Obviamente en materia tributaria, el caso La Línea fue importantísimo para despertar el interés político de crear el decreto 37/2016. La línea se convierte en ese acontecimiento que hizo de que surgiera nueva normativa para regular de una mejor manera, una forma moderna, el fortalecimiento de la administración tributaria. Podemos mencionar también, esto tal vez no es de conocimiento general, pues, pero el decreto 20/2006, que fue la primera ley de fortalecimiento de la administración tributaria moderna, ¿no? Una ley FAT, surgió precisamente de los eventos que se estaban dando en ese momento, en donde había un aprovechamiento de ciertos sectores para la devolución de crédito fiscal. Ahora vinieron el decreto 7 y 9/2019, que viene nuevamente a regularizar el tema de la devolución de crédito fiscal, y hoy por hoy es más eficiente lo que era en otros momentos. Por ejemplo, el procedimiento electrónico. Pero son esos eventos que hacen que surja normativa. Por último, nos vamos a ir a las fuentes formales. Como su nombre bien lo indica, son aquellas fuentes del derecho que son creadas a través de una ritualidad, a través de una forma. Entre esas podemos resaltar la costumbre, por ejemplo, la costumbre como aquellos actos reiterados que, aunque no estén codificados, ahí vuelve a surgir Solón nuevamente, que fue el primero que codificó las relaciones en antigua Atenas. Nosotros, como país latinoamericano, tenemos una herencia grecorromana francesa en nuestro sistema normativo, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una herencia inglesa, anglosajona, de su sistema normativo. Es totalmente diferente. Por lo tanto, el comparar cómo se realizan las cosas en Estados Unidos frente a Guatemala crea un choque no solo cultural, sino que histórico respecto al sistema normativo. Entonces, la costumbre va a ser
esos actos reiterados que se vuelve obligación dentro de la comunidad donde se realizan estos actos. Obviamente en el derecho tributario internacional también hay una comunidad de países en donde se tiene una costumbre. Pero vamos a ir más adelante a ver específicamente los del derecho tributario internacional. Regresando a los generales, teníamos a la costumbre. Segundo, tenemos la doctrina. La doctrina, para algunos contemporáneos, estudiosos del derecho contemporáneo, no consideran a la doctrina como una fuente general del derecho. ¿Por qué? Porque recordemos de que los momentos van cambiando. Anteriormente, hablemos de 1800 hasta el final del siglo pasado, el siglo XX, principalmente cuando se dio la revolución industrial y luego el desarrollo industrial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente existían pensadores tan importantes y tan influyentes que sus estudios o sus postulados regularmente se convertían en norma. Ahora no es así. Ahora puede salir un estudio muy importante y no necesariamente se regula. ¿Por qué? Porque hay una sobreregulación de la humanidad. La humanidad ahorita está haciendo marcha atrás, ¿no? Tratando de desregularizar. Y esa es la base de ese pensamiento progresista del que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Entonces, la doctrina para los doctrinarios contemporáneos por sí sola ya no es una fuente tan importante del derecho. Y luego tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia, igual los doctrinarios contemporáneos consideran que la jurisprudencia tampoco es ahora una fuente del derecho. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia son fallos reiterados de las cortes. En el caso de Guatemala, serían 5 fallos contestes cuando son resueltas por las cámaras de la Corte Suprema de Justicia y 3 cuando es resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Pero lo resuelto por estas cortes y que se vuelve doctrina es obligatorio para los impartidores de justicia cuando emiten sus fallos. Entonces, para los doctrinarios, no necesariamente la jurisprudencia crea nuevo derecho, sino que orienta a los que toman decisiones respecto de la forma correcta en que se debe interpretar cierta normativa. Esto amerita otra charla aparte, ¿no? Porque en el caso de Guatemala, recordemos de que tenemos un sistema de control constitucional que es dual o mixto, ¿no? En donde tenemos una forma de controlar el poder a través de las ordenanzas constitucionales de una forma concentrada por parte de la Corte de Constitucionalidad y de forma difusa a través de todos los jueces y magistrados que imparten justicia en Guatemala. Por lo tanto, requiere de otra charla eminentemente jurídica para poder escudriñar a fondo cómo funciona ese sistema en Guatemala. Y obviamente esta fue una recomendación no una recomendación, sino que fue tomada de una sentencia muy emblemática del juez Marshall en Estados Unidos y que vino a modificar esto. Bueno, y finalmente, entre las fuentes formales del derecho tenemos fuentes formales generales. Tenemos la ley. La ley es una fuente formal por el hecho que requiere de una ritualidad para que surja el derecho. En el caso de Guatemala tenemos todo un procedimiento legislativo que inicia con la presentación o la incorporación de una iniciativa de ley para aquellos que tienen iniciativa de ley. Luego hay una fase en la cual es una fase previa de análisis y de aceptación que tienen las diferentes comisiones de trabajo en el Congreso de la República, en donde con un dictamen favorable es admitida para luego ser sometida a discusión ante el Pleno del Congreso de la República. Con 3 discusiones se aprueba la ley, o salvo que sea declarada de emergencia nacional en una única sesión, es discutida y ya está aprobada, pero tiene que ser aprobado por las 2/3 partes de los señores diputados del Congreso de la República. Si se dan cuenta, si se quiere reformar cualquier ley
no digamos una ley tributaria, pues tiene que cumplirse con todo ese procedimiento legislativo para que esto sea posible. Una vez entendidas las tres fuentes generales del derecho, las fuentes reales, las fuentes históricas y las fuentes formales, ahora podemos entender de una manera mucho más sencilla las fuentes del derecho tributario internacional. ¿Por qué? Porque las fuentes del derecho tributario guatemalteco tenemos la Constitución, tenemos las leyes, tenemos los convenios y tenemos los reglamentos. Pero en el derecho tributario internacional vamos a tener como principal fuente de derecho los convenios, porque recordemos de que esta es una relación entre jurisdicciones, entre estados. En el caso específico del derecho tributario internacional, tenemos tres modelos de convenios que se utilizan en esta rama del derecho. Obviamente porque estos modelos lo que buscan es dar formas para evitar esa doble imposición. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, Naciones Unidas en la década de los 50 organizó a un grupo de profesionales para que crearan un modelo de código tributario para América Latina. No era obligatorio que fuera tomado, pues sin embargo dieron las bases para que los sistemas tributarios, porque luego de la Segunda Guerra Mundial, recordemos de que se terminaron de dar las últimas descolonizaciones y empezó la constitucionalización de varios países. Entonces ya no iban a depender de otros países, por tanto tenían que ser autosostenibles y sin un sistema tributario no podrían ser autosostenibles. Entonces crean el modelo de código tributario para América Latina. El de Guatemala es tomado de ese modelo en una muy buena parte. Yo los invito de que puedan hacer el ejercicio. El modelo aún se encuentra en internet, se puede bajar y se puede comparar con el código tributario y vamos a encontrar unas semejanzas muy importantes, como por ejemplo la clasificación de los tributos es muy similar, entre otros aspectos. En materia de derecho tributario internacional, tanto la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico como Estados Unidos y Naciones Unidas ponen a disposición modelos de convenio para que celebren las partes y así evitar aquellos casos de doble imposición. En el caso de OCDE, solamente aquellos países que forman parte de OCDE, Guatemala no forma parte de esta organización, pues bueno, los países que convergen en esta organización utilizan ese modelo o estarían más propensos a utilizar ese modelo para llegar a celebrar sus convenios. En el caso de Estados Unidos, recordemos que la potencia mundial, Estados Unidos, su modelo de convenio es un modelo de adhesión, ¿no? Incluso tiene celebrado muy pocos convenios para evitar la doble imposición. Bueno, muy pocos con Latinoamérica, ¿no? Lo tiene con Canadá, lo tiene con España. Y estos que ha celebrado con estos países pueden servir de modelo, pues en algún momento Estados Unidos se va a interesar a firmar un convenio con países de Latinoamérica. ¿Es descabellado que ocurra? No, porque como les mencioné al inicio de mi intervención, dado estos movimientos del orden mundial que se están dando y que van a seguir sucediendo, va a haber una recomposición de las formas de interactuar a nivel internacional. Ya los nacionalismos van a dejar de ser importantes, la cadena de valor va a cambiar porque primero con el efecto de la pandemia y ahora por la incursión de Rusia a Ucrania, pues ha provocado no solo un embudo en el tema del transporte de mercancías, sino también una escasez en la disposición de los insumos. Primero inició con el COVID y ahora con lo de esta incursión de Rusia a Ucrania. Eso va a ser, o por lo menos es el pronóstico de los estudiosos en geopolítica y geoeconomía, de que los regionalismos van a revestir de mayor importancia.
Estados Unidos, existe la posibilidad que Estados Unidos voltee a ver hacia Latinoamérica y establecer sus relaciones o ampliar sus relaciones con los países de este lado del continente, dadas las situaciones o la complejidad que se da con otros continentes. Recordemos que la manera en que existe una contención no solo política, sino que militar y económica a China, va a entrar a un punto de inflexión, estar muy atento. Entonces, obviamente, acá, siendo el el principal país del mundo que es estratégico, ve mucho riesgo en aquella parte del mundo. Entonces, como le mencioné, el regionalismo, Guatemala forma parte de la región centroamericana y van a tener que ponerle mayor o fortalecer todos aquellos acuerdos de la región centroamericana, obviamente cumpliendo con el mandato constitucional que establece el artículo 150. Naciones Unidas, obviamente, esa es la razón de existir Naciones Unidas, también pone a disposición un modelo para todos aquellos países que tengan a bien el quererlo utilizar. Entonces, si Guatemala va a celebrar un convenio para evitar la doble imposición con otro país que no forma parte de OCDE y que no sea Estados Unidos, pues puede utilizar el modelo de Naciones Unidas. En la práctica internacional es el modelo de OCDE el más utilizado. Guatemala hoy por hoy tiene negociado un convenio para evitar la doble imposición con México. Sin embargo, todavía no ha sido aprobado por el Congreso de la República. Por lo tanto, está estancado desde el 2016. Sin embargo, la ronda de negociación y firma ya se ha dado. En ese caso, Guatemala en buena parte negoció tomando como base el modelo de OCDE porque México forma parte de OCDE. Guatemala ha sido invitada y ha participado en unas mesas de trabajo de este organismo, pero no ha sido aceptado como miembro. Precisamente, vuelvo a repetir, la reforma del decreto 37/2016, que trataba de liberar el secreto bancario, no se logró a mi criterio, y la posibilidad de intercambio de información, que tampoco se ha evolucionado o se ha mejorado en ese rubro. Lo que pretendían es que Guatemala cumpliera con los compromisos del Foro Global y que en un momento fuera aceptado. No ha sido porque obviamente este organismo pudo validar de que se dio la reforma, sin embargo la misma no ha dado todavía los resultados que se esperaban, ni fue aprobada bajo las condiciones que se requerían, ¿no? Por ejemplo, que la administración tributaria tuviera acceso de forma directa a información bancaria. SAT ya tiene acceso a información bancaria de forma directa, pero es aquella que es relacionada con la bancarización de aquellas operaciones que el obligado tributario pretende ser reconocido su crédito fiscal o bien sus costos y gastos. Pero obviamente esta búsqueda de información financiera para efectos fiscales va más allá de aquella que de forma voluntaria el obligado tributario por conveniencia también presenta, ¿no? La otra fuente de derecho internacional tenemos la costumbre, pero obviamente aquí estamos hablando de la costumbre internacional. ¿Existe costumbre internacional? Sí. Por ejemplo, en términos comerciales o mercantiles, los Incoterms precisamente surgió de una costumbre internacional. No está regulado, por ejemplo, en el Guatemala, no está regulado el tema de Incoterms, pero es un lenguaje del comercio internacional que es reconocido a nivel global. Es un ejemplo de cómo funciona la costumbre internacional. Acá tenemos también la doctrina. La doctrina está como fuente de derecho, tiene la misma crítica que les mencioné anteriormente en las fuentes generales de derecho. Sin embargo, en el plano internacional, cada vez hay más estudiosos o más profesionales que están incursionando en esta rama del derecho. Entonces, sus estudios científicos de derecho
están creando la posibilidad de que dentro de los convenios internacionales para evitar la doble imposición se incluyan sus alcances. Normas de rango internacional podemos ver, por ejemplo, en la Comunidad Europea, en donde existen entidades supranacionales que controlan el cumplimiento normativo de la comunidad para efectos fiscales. Jurisprudencia, tribunales que apliquen esa normativa y que dicten sentencias de cumplimiento de esos convenios. Guatemala, por no tener celebrado o aprobado hoy por hoy ningún convenio para evitar la doble imposición y que a nivel centroamericano no se han establecido normas de alcance tributario y creado entes supranacionales, porque sería ceder parte de la soberanía, y las constituciones de Centroamérica son rígidas respecto a esas normativas, se hace más difícil este tipo de aspectos. Hay personas que consideran que a través de la firma de tratados de libre comercio o bien acuerdos de uniones aduaneras podría Guatemala establecer o negociar algún tipo de normativa respecto al alcance de esto. Sin embargo, eso vamos a ver más adelante que tiene sus propios principios y hay limitación respecto a utilizar los convenios para evitar la doble imposición para regular aspectos que forman parte de tratados de libre comercio y viceversa. Por lo tanto, los tratados de libre comercio tienen su propio objetivo y los tratados para evitar la doble imposición tienen su propio objetivo, conforme los principios rectores de cada uno de ellos. De ahí surgen terminologías que hemos escuchado en algún momento, por ejemplo, las BEPS, ¿verdad? Que estas se refieren a aquella planificación agresiva que lo que buscan es erosionar de manera frontal las bases imponibles y trasladar los beneficios, obviamente, a aquellas jurisdicciones en las cuales el sacrificio fiscal es menor. Cuando hablamos de esto, pues obviamente tenemos que incursionar, estudiar y analizar lo relacionado a la planificación fiscal. ¿Está limitada, está prohibida, sí o no? ¿Sí? ¿O por qué se hace una planificación fiscal? La optimización en el cumplimiento tributario es válido. En el caso de Guatemala, como les mencioné, el artículo 135 literal D constitucional establece que hay que cumplir, contribuir al Estado de la forma prescrita por la ley. No dice ni más ni menos, dice conforme a la ley. Entonces, optimizar, haciendo uso del sistema normativo para hacer un correcto cumplimiento de la obligación tributaria a través de una planificación, no está prohibido. Aspecto que se integra con la libertad de acción establecida en el artículo 5 de la Constitución. Podemos hacer todo aquello que no esté prohibido. Si en materia tributaria sobresale el principio de legalidad frente a los demás principios como la equidad y justicia, el de prohibición de doble o múltiple tributación, no confiscación, capacidad contributiva, teniendo la libertad de acción por no tener una limitación literal, taxativa de la norma que lo prohíba, es permitido hacer la planificación. En el aspecto internacional, la planificación es controlada, es supervisada para establecer sin lugar a dudas de que no se esté utilizando bajo mecanismos que erosionen la base imponible. También el otro aspecto que hay que tomar en consideración sobre este tema es lo relacionado a los precios de transferencia. Obviamente esto se refiere a esa relación de aventajamiento que puede existir cuando una empresa o una entidad controla a otras y conviene con esta un precio que difiere del precio que corresponde a aquellas relaciones en las cuales no existe ese vínculo, por diferentes motivos. Uno de los motivos crea una competencia desleal porque obviamente pueden penetrar en un mercado con mayores ventajas y con esto pues le resta la competitividad que en los diferentes marcos constitucionales latinoamericanos debe estar garantizado. La Constitución de Guatemala prohíbe actos de monopolio, ¿no? Entonces,
el actuar de esa manera es tendiente a poder eliminar la competencia y poder capturar un mercado. Y número dos, pues estos precios de transferencia lo que buscan realmente es trasladar los beneficios hacia aquella jurisdicción que tiene una baja o nula tributación, ¿no? Y luego tenemos los paraísos fiscales, como les estaba mencionando, son aquellas regiones o jurisdicciones que son consideradas como que dan ventajas para poder no solo esconder capitales, sino también trasladar los beneficios y contribuir de manera global, de una manera diferenciada, menor a lo que debería contribuir de no haber realizado esa operación. Para poder encajar cuando estamos ante un paraíso fiscal, la recomendación es que puedan revisar los pronunciamientos de países u organizaciones respecto a la categorización de una jurisdicción como paraíso fiscal. Por ejemplo, les recomiendo el informe de OCDE, que es de los primeros y más claros que se dieron, que es de 1998, en donde precisamente incluía que todos aquellos países que no colaboraran con información, que no fueran transparentes respecto al acceso de la misma, o bien que tengan una carga tributaria baja o nula, o bien que incentiven las inversiones a través del ofrecimiento de incentivos fiscales. Esto es replicado, por ejemplo, de una manera un poco más agresiva por Francia y no digamos por Argentina, que Argentina, en su caso específico, podría reconocer el traslado de un capital a otra jurisdicción cuando la decisión de ese traslado no tuvo como principal motivación los beneficios fiscales. Por ejemplo, que se cumplan con los otros factores de inversión directa extranjera, como puede ser la estabilidad política, la seguridad jurídica, la existencia de infraestructura, de servicios básicos a la mano, de mano de obra calificada. Entonces, para el fisco argentino, cuando se acredite que la razón del traslado o de las operaciones y todo se debe a ese tipo de condiciones, pues rompe la incertidumbre respecto si el traslado se debió a precisamente un ofrecimiento de beneficios fiscales. En el caso de Guatemala, hay que tomar en cuenta de que precisamente existe toda una promoción país incentivando la inversión extranjera, principalmente ofreciendo beneficios fiscales, no ofreciendo mano de obra calificada, ni servicios a la mano, ni infraestructura, seguridad jurídica, ni estabilidad política. Obviamente hay todo un trabajo de gobierno para ir creando condiciones para nuevas inversiones. La apuesta son las CEDET, ¿verdad? Que son estas zonas económicas especiales bajo la sombría de SOLIC, dadas las limitaciones a beneficios fiscales que se dieron a raíz de compromisos ante OCDE de maquilas y zonas francas al 31 de diciembre del 2015. Entonces, bajo la sombría de SOLIC están las CEDET, en donde pues es un nuevo esquema de promoción de inversiones que es apuesta este gobierno. Hemos esperado que a estas alturas fuera más visible la atracción de inversiones a través de este modelo. Se ha retrasado por diferentes motivos, desconozco la mayoría de los mismos, pero podría interpretar que el tema COVID creó un atraso, y número dos, pues el tema de disposición de recursos. Obviamente la promoción país conlleva traslado de recursos para poder lograr ese objetivo. Luego tenemos otras condiciones que han surgido de la costumbre internacional, que luego han sido estudiados a través de la doctrina, han sido normados, y que tribunales donde existe comunidad de países pues han dictado fallos respecto a los mismos. Ya estamos hablando de las BEPS, ahora tenemos el de empresas extranjeras controladas, que precisamente esto lo que busca es establecer
si hay establecimientos permanentes que de cierta manera representen los intereses de una empresa controladora, ¿no? Y también estos se dirigen directamente al establecimiento de una residencia fiscal. Una vez se establece o se reconoce la existencia de un establecimiento permanente, lo que hace como efecto es darle residencia fiscal a esa entidad para que empiece a rendir cumplimiento tributario en la jurisdicción en donde se estableció su residencia. Pudieron haber notado que en el decreto 2692 no existía regulación sobre el establecimiento permanente, y ahora en Guatemala, a través del decreto 10-2012, ya existe una norma que regula cuándo se va a considerar que existe establecimiento permanente, ya sea para personas jurídicas como para personas individuales. De la redacción se puede evidenciar de que esta normativa fue inspirada en las recomendaciones que hacen los modelos de OCDE para los convenios. Por lo tanto, si Guatemala va a celebrar convenios para evitar la doble imposición, es evidente de que se ha inclinado por atender el modelo de OCDE. Tenemos el de crédito fiscal extranjero, y este se refiere a que todo aquel impuesto que haya sido retenido en una jurisdicción pueda servir como crédito fiscal en otra jurisdicción para la depuración de bases imponibles y la determinación de impuestos. Hay otro que es similar, que se le conoce como crédito compensatorio, y a diferencia del anterior, que este segundo se refiere a impuestos efectivamente pagados o bien impuestos que hayan sido exonerados en una jurisdicción, pues que sean compensados en la jurisdicción donde se va a realizar esa determinación y cumplimiento de pago de esos impuestos. Finalmente tenemos el descuento del impuesto, en donde el contribuyente del país residente otorga un descuento sobre lo que no se pagó o se le exoneró de pago en otra jurisdicción. Obviamente para depurar su base imponible, porque recordemos que tenemos una gama de beneficios fiscales. Aquí podemos ubicar dos específicamente, pero hay una diversidad de beneficios fiscales. Eso lo decide cada jurisdicción. Estos son los que han sido más habituales en las negociaciones de los países que se han celebrado convenios, porque recordemos que entre la gama de beneficios fiscales tenemos exoneraciones, tenemos exenciones, créditos fiscales, tenemos los descuentos y las deducciones. En el caso de Guatemala, dentro de nuestro sistema normativo, nuestro sistema tributario, por ejemplo, y nuestro sistema impositivo, los beneficios fiscales que son más frecuentes están los que les mencioné, ¿verdad? Las exoneraciones, las exenciones, los créditos, en el caso del UCI, los descuentos, y en el caso de impuestos sobre la renta, las deducciones. Ahora pasamos a la tercera y última etapa, porque el tiempo nos apremia, pero vamos a pasar a la tercera etapa. ¿Existen o no existen principios que regulan o que es el marco del derecho tributario internacional? Cuando en derecho nos referimos a principios, estos la doctrina va a depender del doctrinario, le va a dar diferentes funciones a los principios. Sin embargo, me tomé el atrevimiento de mencionar los tres que son, a mi criterio, los más importantes, los más fáciles de ubicar, y que la doctrina coincide en que esos tres coexisten, ¿no? Hay otros doctrinarios que le identifican otro tipo de funciones o fines a los principios. El primero ya se los había mencionado al inicio de mi intervención, al decir que en materia tributaria en Guatemala los principios tienen un rango constitucional, por lo tanto están en la cúspide de la jerarquía normativa.
son los primeros que deben de tomarse en consideración para interpretar toda norma tributaria. No se puede interpretar una norma tributaria, conforme con el artículo 4 del propio Código Tributario, sin tomar en consideración los principios constitucionales. La primera función que tienen los principios es precisamente eso. Reflejan un acuerdo. En el caso de Guatemala, como en la mayoría de jurisdicciones, pues es un acuerdo político. Si están en un rango ordinario, ese acuerdo político se dio en las legislaturas de cada uno de los países. Y si están en un rango constitucional, ese acuerdo político, pues nuestra constitución se llama Constitución Política de la República de Guatemala, porque lo que existió en 1985 con vigencia a partir de 1986 precisamente fue que un acuerdo entre miembros diputados de la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, es un acuerdo de mayor nivel de jerarquía. Este es un acuerdo que se arribó al momento de decretarse la Constitución que hoy por hoy está vigente. La segunda función que tienen los principios es que estos lo que hacen es armonizar un sistema normativo. Entonces, no puede existir principios si no existen sistemas normativos. En la práctica podemos identificar, por ejemplo, que si están dos normas que regulan aspectos similares, ¿cuál de las dos vamos a utilizar? ¿Sí? Y es a lo que se le llama antinomia, ¿no? Entonces, dos normas que chocan, ¿cuál de las dos vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar aquella que respete los derechos, que respete los principios rectores de esa rama del derecho. Entonces, este principio lo que viene es armonizar todo el sistema. Si en Guatemala tenemos el principio de legalidad como principio rector del derecho tributario, para que coexista en el sistema, pues tiene que estar en una norma, y esa norma tiene que ser emitida por la autoridad con competencia exclusiva para establecer tributos y sus bases de recaudación, es decir, el Congreso de la República. Si no está en una norma ordinaria, pues estaría incumpliendo con el principio de legalidad. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con los reglamentos? Pues el artículo 239 constitucional en el último párrafo precisamente aclara ese punto. Los reglamentos no pueden regular bases de recaudación, sino que va a regular todo aquello que permita la facilitación y el cumplimiento tributario. Entonces son las formas, la ritualidad, pero lo que se refiere a base imponible, hecho generador, sujetos obligados, infracciones, todo eso, como ser bases de recaudación, tienen que estar establecidos sí o sí en una ley ordinaria. Por lo tanto, ya tenemos que los principios representan un acuerdo político. Número 2, armonizan un sistema. Y número 3, que a mi criterio en la práctica es lo más importante de los principios, y es que establece límites, impone límites. En el caso de Guatemala, estos principios le imponen un límite al Estado, representado en el Congreso al momento que establezca tributos y representado en la administración tributaria y los otros acreedores del tributo, como puede ser una municipalidad, por ejemplo, a que cumplan con respetar esos principios, ¿sí? Si no cumplen con esos principios, si respetan o lo violentan, pues están los otros mecanismos de control constitucional para poder hacer valer estos principios. En el plano internacional, obviamente, estos principios cumplen con los con las tres funciones, o buscan cumplir con las tres funciones que les he mencionado. Van a representar acuerdos, van a armonizar un sistema y van a establecer límites. ¿Es importante que existan principios? Sí. Imaginémonos un derecho penal sin el principio de presunción de inocencia. O imaginémonos en el derecho laboral sin el principio de tutelaridad, como les estaba mencionando. O en el derecho mercantil, ¿verdad? La verdad sabida. Todos estos vienen a cumplir las funciones que les he mencionado. Y en el derecho tributario, la prohibición de confiscación o de doble o múltiple tributación, que es lo que buscan estos convenios internacionales. Muy bien,
Vamos a ir con el primero, que es el principio de evitar la doble imposición. Este es el principio rector principal del derecho tributario internacional, es el origen de la existencia de estos convenios, en lo que busca que dos jurisdicciones o más, si son más, pues es múltiple, que dos jurisdicciones o más pues se pongan de acuerdo respecto de la forma en que se va a reconocer un debido cumplimiento tributario de un sujeto pasivo con actividad o efectos en más de una jurisdicción para que su tributación tenga un efecto global y no que tenga un efecto a una jurisdicción en perjuicio de otras jurisdicciones. La existencia de un acuerdo para evitar la doble imposición puede establecer bajo qué condiciones se regula con un país frente a otro país. Por ejemplo, si volvemos al tema de los convenios, la OCDE privilegia la fuente donde se obtuvo la riqueza. Por lo tanto, prioriza que la tributación se dé en aquella jurisdicción en donde se originó efectivamente la riqueza, versus Estados Unidos, que privilegia la nacionalidad. ¿Por qué privilegia Estados Unidos la nacionalidad? Obviamente porque Estados Unidos es el país principal exportador de capitales. Por lo tanto, está anuente a asegurar, controlar a sus nacionales, porque le da tiene la infraestructura como para poder controlar a sus connacionales en cualquier parte del mundo. Entonces ahí podemos ver una diferencia entre dos modelos de convenios. Son las 8:27. Voy a tratar de explicar los últimos principios de una manera un poco más rápida para poder tener la oportunidad de que podamos intercambiar algunas dudas o comentarios que ustedes nos realicen a través del chat. El otro principio, al igual como ocurre en Guatemala, existe el principio de equidad y justicia. Obviamente esto se refiere a la repartición de las cargas tributarias o a la repartición de los ingresos por efectos tributarios en jurisdicciones que acordaron a través de un convenio la distribución del mismo. Tienen que hacerlo con equidad y justicia. Obviamente estos dos principios tienen un alcance unitario, sin embargo siempre se los coloca de forma conjunta porque coexisten, ¿no? En equidad obviamente se refiere de que bajo las mismas condiciones tiene que darle un trato igualitario y en condiciones desiguales pues darle un trato desigual. Y en el caso de la justicia se refiere obviamente que la carga vaya en proporción o el sacrificio vaya en proporción a la propia capacidad de contribuir. Luego tenemos el de neutralidad y eficiencia. Este se refiere al hecho de prohibir el trato diferenciado. Por ejemplo, si tenemos un país con el cual Guatemala firma un convenio y luego este país firma un convenio con otro que está en condiciones similares a Guatemala y le da un trato diferenciado favorable a otra jurisdicción, pues Guatemala puede solicitar una revisión en el sentido de que no exista ese trato diferenciado por condiciones que no sean justificables. También, obviamente, lo que busca es que no haya un aprovechamiento de un país frente a otro que está en condiciones desiguales de poder negociar. Entonces, tiene que haber una neutralidad, está relacionado obviamente con el principio anterior de que no puede existir un aprovechamiento, ¿no? Luego, que estos convenios tienen la finalidad de promocionar las relaciones entre los países que acuerdan estos convenios. Pero ¿qué alcance de promoción se refiere a este principio? Que permita la firma de esos convenios que se promocione las relaciones económicas, las relaciones, en las económicas obviamente se refiere a las financieras, luego están las comerciales, intercambio de productos y las inversiones que es atracción de capitales. Entonces, esto se refiere
aquel país, aquella jurisdicción que va a recepcionar la inversión, así como considerar aquel país que va a ser el exportador del capital. Bajo esas condiciones, pues bueno, no se debe de confundir los convenios para evitar la doble imposición como convenios para negociar libre comercio. ¿Por qué? Porque existe otras formas en que se tiene que negociar ese tipo de condiciones. Los convenios para evitar para evitar la doble imposición no busca tratados de libre comercio, porque la finalidad de estos últimos es, obviamente, obtener un trato arancelario preferencial con una desgravación arancelar, respetando la industria local o bien también respetando la capacidad de los mercados en los cuales se firma este tratado. Entonces, esos son eminentemente comerciales, apertura de los mercados, pero principalmente la negociación de trato arancelario. Porque el trato arancelario, como sabemos, es una barrera, ¿no? Una barrera al comercio, porque ese era el origen, o sea, esa era la intención del establecimiento de derechos arancelarios. Hoy por hoy, el alcance que tienen los derechos arancelarios ha variado, ¿sí? Incluso existen posturas bastante claras respecto de que ya no debiesen existir ese tipo de barreras, ¿no? Cuando se firman acuerdos de integración o la forma más moderna aduanera, que es una unión aduanera, pues lo que busca precisamente que haya un libre tránsito entre todas las jurisdicciones, sin ese tipo de barrera, en donde pues obviamente se le van a establecer únicamente en las periferias de esta unión aduanera esa barrera. En el caso de la Comunidad Europea, pues obviamente las aduanas ya no tienen una finalidad recaudatoria, sino únicamente de control, son asuntos de interés nacional, porque recordemos que el territorio es un elemento del poder nacional, así como es la economía, por ejemplo, así como es como son los ejércitos, son elementos de un poder nacional. En el caso de Guatemala, 1/3 del total de la recaudación depende del comercio internacional, por lo tanto persiste la existencia de derechos arancelarios de importación y la carga de impuesto al valor agregado por importaciones. Luego, como ya había mencionado, existe otro principio que lo que busca es la prevención de la evasión fiscal. Por lo tanto, todos aquellos acuerdos, aquellos convenios para evitar la doble imposición deben de tener como fondo que exista la posibilidad de ese intercambio de información para que ambas jurisdicciones, a través de sus propias administraciones tributarias, se tengan la capacidad, con la información, hacer inteligencia y poder realizar una lucha contra aquellos ilícitos que vengan a minar o venir a afectar la recaudación de cada una de las jurisdicciones. Y para finalizar, tenemos el principio de reciprocidad. Este sí o sí debe existir porque en el derecho internacional público, este es el principal principio, ¿no? La reciprocidad. Un trato igual entre ambas jurisdicciones. Los beneficios que me das son los mismos beneficios que te otorgo cuando se firman los convenios. Esto lo que busca precisamente es que no haya un aprovechamiento, ¿no? En donde solo una de las partes se vea beneficiada. Y este principio de reciprocidad es que te voy a cumplir en la medida en que tú también me cumples. El principal motivo de incumplimientos a convenios se da precisamente por incumplimiento a este principio de reciprocidad. Entonces, podemos con esto llegar a la conclusión si el derecho tributario internacional goza hoy por hoy de autonomía del derecho tributario. En resumen, les podría decir que efectivamente sí, porque tiene su propio sistema normativo, tiene sus propios fines, que en este caso no es unitario como en el derecho tributario, que es el tributo, sino que aquí hay varios fines y tiene sus propios principios rectores.
En conclusión, el derecho tributario internacional es una rama del derecho autónoma con un desarrollo importante en las últimas 2 décadas y que a la luz de los acontecimientos geopolíticos actuales tiende a desarrollarse de una forma más rápida, más eficiente. Van a venir más firmas de acuerdos o debiesen de venir más firmas de acuerdos, pero principalmente robustecer aquellas alianzas regionales para poder sobrevivir y competir y ser una opción en el nuevo panorama mundial. Va a existir la posibilidad que estas empresas controladoras pues volteen a ver a Latinoamérica en virtud de lo que está sucediendo en la parte de Europa, precisamente en este conflicto de Ucrania con Rusia. Muy bien, de mi parte ha sido todo. Licenciado Johnny, dejo a bien que pueda dar las instrucciones para poder atender las consultas que estén para el efecto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. ¡Wow! De verdad fue una clase magistral. En una sola filmina nos fue poniendo cada cosa. ¡Wow! De verdad, muchísimas gracias, de verdad. Qué excelente ponencia. Qué importante saber. Me impresionó la parte de los convenios con la OCDE y con eso, de verdad. Uno ni idea tiene de todas esas cosas y de tanto que hay por aprender. Creo que muchos de los colegas que están conectados creo que tienen la misma opinión o quizás otras y hay muchas preguntas y muchas dudas. Acabamos de aperturar ya el acceso al chat donde se les colocó el link de acceso para que ustedes puedan colocar sus datos, se registra la asistencia y a la vez ahí pueden llenar lo que se les solicita. Vemos muchas gracias, muchos aplausos. Gracias, Lee Cordón, ponen muchas gracias por la presentación. Ahí nos están poniendo varios, pero doctor, tenemos tiempo para unas preguntas. Habrán varias personas que tienen preguntas, así es que, por favor, si quieren, lo van colocando acá en el chat. Pueden ir colocando y el doctor también tiene varias tiene acceso al chat donde vamos a darle el tiempo. Tenemos unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Por ahí estoy viendo que ya fueron colocando una. Muchas gracias, licenciado Johnny. Sí, por cuestiones de tiempo vamos a tratar de priorizar en estos 15 minutos, 10 minutos que tenemos para las mismas. Ofrezco disculpas a los que pregunten y que la pregunta sea similar con otra. Voy a tratar de unificar para poder atender o tener un alcance mayor a todos los que estén interesados en conocer un poco más sobre estos aspectos. La primera pregunta lo hace Marlon Daniel, y preguntan si es posible mencionar otra diferencia entre los convenios de OCDE y Estados Unidos. Le voy a dar una que, que pareciera que no tiene que ver con materia tributaria, pero es reiterado en los convenios de Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos en estos convenios hace una reserva en lo que es telecomunicaciones. O sea, no es negociable para Estados Unidos poder diferir el cumplimiento tributario de las entidades que se dediquen a las telecomunicaciones y que sean estadounidenses, ¿no? Entonces, así como Estados Unidos hace esa reserva, pueden venir modelos en los cuales el potencial de recaudación de un país no lo va a poner en riesgo. O sea, hace sentido el que Estados Unidos lo proteja. Es como que en el caso de Guatemala, recordemos que son 126 NIT los que soportan el 44% total de la recaudación. Por lo tanto, Guatemala debiese de voltear a ver a que no puede hacer un sacrificio fiscal tal de que le venga a perjudicar sus objetivos de financiación a su presupuesto, ¿no? Ese sería un ejemplo que es el que es más difícil de encontrar, por eso se lo otorgo, Marlon, y espero que haya podido responder a su pregunta. Se me fue hasta acá porque se vinieron las preguntas. Denme un minuto, por favor. Me quedé con Marlon. Veamos.
Muchas gracias, la mayoría son de felicitaciones. Aquí tengo otro, Moisés García, dice, OCDE está planteando en el pilar 1, pilar 2, temas de comercio electrónico, ¿sí? Sí, recordemos de que a raíz de la pandemia, pues ha mutado el comercio hacia la virtualidad. Le recomiendo, Moisés, el CIAT ha emitido unos informes, unas recomendaciones importantes porque postula OCDE como recomendación es importante para nosotros, pero el CIAT nos puede trasladar de una manera más digerida cuáles son aquellas recomendaciones que nosotros podemos incluir dentro de nuestros sistemas normativos. Entonces, si bien OCDE lo que gira son recomendaciones, ¿sí? Ya aquellos que lo quieran asumir, pues lo asumen. En el caso de Guatemala no tiene obligación de asumirlo, pero es importante que tome la recomendación porque son experiencias de los países que conforman el mismo. Excelente, Moisés, y hacia ahí. Y estoy convencido de que CIAT va a estar dándole el acompañamiento a las administraciones tributarias de Latinoamérica precisamente para mejorar los controles de cumplimiento tributario sobre aquella economía que se ha trasladado a la virtualidad. Muchas gracias nuevamente, Moisés. Veamos. Hay una de Julio Robledo. Pero acá estoy, cabrón. Para Guatemala, ¿qué porcentaje de impuestos aportan los calificados como grandes contribuyentes respecto a los medianos y los individuales? Muy bien. Veamos. Yo cada vez cuando en la universidad a mis alumnos de licenciatura les digo, bueno, ¿quieren entender cómo funciona la política fiscal en Guatemala y el cumplimiento tributario en Guatemala? Imaginémonos un banco de madera, ¿no? Con 4 patas y veamos cuánto soporta cada una de esas patas. Bueno, la primera está identificada por los grandes contribuyentes, como le mencionaba Julio, que 126 NIC pues representan poco más o menos el 44% de la recaudación. 3.760 NIT representan el 71% total de la recaudación. 10.000 NIT representan el 90% de la recaudación. Entonces, ahí usted puede tener más o menos una radiografía en donde la primera pata está con tornillo, la segunda está con clavo, la tercera está con pegamento y la última solo está sobrepuesta, ¿verdad? El gran grueso de la base tributaria, hoy por hoy en Guatemala, no le aporta significativamente a la carga tributaria guatemalteca. Tenemos un poco más de 2 millones de NIT y de ahí puede sacar los resultados ustedes conforme lo que representa cada grupo en recaudación. Más de 1 millón de NIT únicamente paga impuesto de circulación de vehículos. Hay aproximadamente unos 400 NIT que son los contribuyentes en relación de dependencia, y 126 NIT, como le mencionaba, pueden ser poco más, poco menos, porque estos datos que les estoy mencionando es hasta antes del 2019, porque obviamente el 2020 y 2021 han sido atípicos, ¿no? Pero serían los datos, Julio. Espero que con eso le pueda haber ayudado. Muy bien. Creo que Julio es la última pregunta y el licenciado Walter tiene levantada la mano, pero licenciado Walter, no sé si usted anotó su pregunta acá y atendiendo a que no hay otra, pues si me lo permite, licenciado Johnny, pues cederle la palabra a Walter por si quiere hacer su pregunta de viva voz. Sí, claro. Walter, ya puede habilitar su micrófono. Por favor, Walter, disculpe. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya contestó mi pregunta. Muchas gracias en las preguntas anteriores. Muy amable. Excelente, Walter. Estoy para servirles. Pues bueno, para mí fue un verdadero gusto haber compartido con todos ustedes. Si vamos a poder compartir en otras conferencias, si quisieran otra oportunidad, compartirles una bibliografía, tanto de derecho tributario nacional como internacional, que pueden obtener en internet, ¿sí? Son las referencias para que todos aquellos que quieran profundizar sobre estos temas, pues que lo tengan a la mano.
Aquí, toda la parte que ustedes ven por acá son libros de derecho tributario. Todo lo que ven ahí son de derecho tributario. Sin embargo, un buen número está en forma digital para que puedan acceder de forma gratuita a ellos. Y pues, nuevamente, muchas gracias, licenciado Johnny. No, Un al verdadero contrario. gusto compartir con ustedes y les deseo feliz noche a todos. Doctor, muchísimas gracias a usted y qué valioso aporte el que nos ha dado el día de hoy. Ha sido, como le decía hace un momento, una clase magistral, ¿verdad? Yo estaba ahí interesadísimo anotando tantas cosas tan importantes que nos estaba. Pero fíjense, estimados doctor y asistentes y personas que nos acompañan el día de hoy, tenemos un enlace con el magíster Diego que tiene unas palabras para nosotros, unas palabras de cierre, así es que vamos a enlazarnos y vamos a escuchar las palabras del magíster Diego Ruano y luego le voy a leer un diploma de agradecimiento y reconocimiento que tenemos para usted, doctor Cordón. Así es que, a ver, tratemos de habilitar el audio estamos enlazados con Diego. ¿Qué tal, licenciado Gallo? Mucho gusto. Buenas noches. Amigos. Gracias ahí por la asistencia a este curso. No quería dejar pasar el momento para saludarlos y agradecerle al doctor Luis Fernando Cordón la exposición que tuvo. La vine siguiendo, muy buena, y los invito a que sigamos participando de este seminario, el cual continuará martes, miércoles y jueves. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales y síganos en la página. Muchas gracias a todos los que colaboraron para que esta primera sesión se llevara a cabo de manera excelente. Un gusto estar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias, gracias por esas palabras y qué bueno que por lo menos pudimos enlazarnos con Diego, que es de los principales aquí que ha estado pendiente y organizando todo esto para que salga con la excelencia, así como nuestro invitado del día de hoy, a quien le tenemos este diploma de reconocimiento, el cual dice así, me permite leer. Movimiento de Amigos Profesionales Agremiados CPA otorga el presente diploma de participación a Dr. Luis Fernando Cordón por su participación como expositor en el Congreso Financiero y Tributario, Fuentes y Principios del Derecho Tributario Internacional, con las firmas respectivas del licenciado Henry Castillo Villatoro, ¿verdad? Y también del magíster Diego Ruano, a quien acabamos de escuchar en este momento. Doctor, solo me resta a nombre de MAPA y de todos los organizadores como el magíster Ruano, agradecerle su tiempo, el compartir de una manera tan bonita y tan fácil que lo vimos, su exposición, que ha sido una excelente para el aprendizaje de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todos y cada uno los que se pudieron conectar el día de hoy. Agradecemos el estar presentes desde el inicio hasta este momento en el que nos estamos despidiendo. Mañana continuamos con otro tema también interesante como el que hemos recibido el día de hoy. Recuerde que son estos 4 días que vamos a estar cada noche recibiendo. A nombre de MAPA, les agradecemos mucho su asistencia y su participación. No se olviden de llenar en el link los datos que se les solicita ahí, que hemos colocado, ya un par de veces se ha colocado ahí en el chat. Por favor, este es el momento especial para que ustedes puedan ingresar y llenar sus datos. No se olviden de poner el nombre tal y como lo quieren en su diploma de participación. Muchísimas gracias y feliz noche. Doctor Ruano, muchísimas gracias. Siempre es un gusto saludarle y es un placer escuchar sus conocimientos como los transmitió hoy para todos nosotros. Gracias.